Rekov 25. Hola a todos, soy Rekov. Hoy os traigo otra de las nuevas misiones de Ark Riders de las que han sacado en abril. En este caso la misión se llama Polvo en los cables, ¿vale? Es una misión bastante fácil de hacer, en este caso es de Shane. Y se llama Polvo en los cables. Vamos a tener que visitar cualquier depósito de campo y luego nos va a pedir algunas otras cosas. Es recomendable que vayáis con alguna mochila con bolsillo seguro porque vamos a tener que extraer un objeto. Una vez estamos en el mapa, simplemente buscar cualquier depósito de campo, ¿vale? Yo creo que a estas alturas muchos ya sabéis dónde están los depósitos de campo, pero bueno, yo voy a ir justamente a uno que está más o menos por ahí, a esa altura, ¿vale? Y deciros que si os están gustando este tipo de guías de misiones, de ubicaciones de llaves y demás que estamos subiendo al canal, os agradecería que dejarais un fuerte like, que no cuesta nada y que a mí me ayuda muchísimo. Y si no estás suscrito, suscríbete para no perderte ningún vídeo. Y bueno, una vez llegamos a cualquier depósito de campo que hay en este mapa, que como ya he dicho antes, a estas alturas todos más o menos sabemos lo que es un depósito de campo, ya que previamente hemos hecho misiones que nos hacen ir a estas ubicaciones. Y bueno, una vez llegamos, lo que es la misión va a avanzar a lo que sería el siguiente punto. Y todos estos depósitos de campo tienen un ordenador, ¿vale? Justamente aquí, el cual vamos a tener que interactuar para llegar al segundo punto que nos va a pedir esta misión, ¿vale? En este caso, una vez interactuamos con el ordenador, el siguiente punto sería más o menos a esta altura, justamente donde está el punto azul, ¿vale? Tenemos que ir a esa zona del mapa, concreta es esa, y como estáis viendo hay una especie de estructura con metálica, así como con unas escaleras y demás, y vamos a tener que subir a la parte más alta de esta estructura, la cual va a haber otro ordenador como el que había en el depósito de campo, el cual vamos a tener que interactuar también justamente con este ordenador, ¿vale? Simplemente interactuaremos y pasaremos al siguiente punto de la misión, ¿vale? En este caso, en el siguiente punto de la misión, que sería el último, vamos a tener que ir a otra zona que está bastante cerca. En este caso sería justamente en un camino que hay cerca del hangar de mantenimiento, ¿vale? Voy a dejar el clip entero para que veáis que está justamente al lado. Simplemente vamos a ir hacia el hangar y desde este punto el camino quedaría a la derecha del hangar, ¿vale? Justamente por donde estáis viendo. Ahora vais a ver otra vez en el mapa dónde está el camino, porque aquí estaba como con una pequeña tormenta, entonces costaba un poco de ver y demás. De día se suele ver un poco mejor, pero bueno, como veis es este camino de ahí. Y si avanzamos un poco por este camino, vamos a llegar al punto exacto donde nos pide esta misión, ¿vale? Que ya como veis aquí hay un círculo, tendremos que simplemente interactuar, ¿vale? Vamos a interactuar justamente aquí delante de este carrito. Y ya el último punto que nos pide es justamente el carrito que hay un poco más adelante, ¿vale? Ese que está ahí como volcado. Vamos a tener que interactuar también, ¿vale? Justamente aquí para buscar unas pistas. Y en este caso nos va a soltar un objeto que vamos a tener que extraer, ¿vale? Justamente aquí buscamos estas pistas y ya nos salta ahí lo que sería la misión y nos suelta también a la misma vez lo que serían, bueno, pues este objeto que tenemos que extraer, ¿vale? En este caso que son unas notas. Y ya como último dato, justamente aquí al lado hay otro depósito de campo, por si alguien no sabe bien dónde están o lo que sea, justamente aquí al lado hay otro depósito de campo, ¿vale? Por si queréis venir a este o al que he ido yo o cualquiera de los que hay en el mapa, puede ser cualquiera. Y ya por último, bueno, sabiendo ya que tenemos aquí el objeto en nuestro inventario, en este caso sería la nota de patrulla de exploradores, pues simplemente nos iríamos a nuestro comerciante, a Shani, para reclamar nuestra recompensa, que en este caso nos van a dar un fax para colgarlo en nuestra mochila. Así que nada, poco más, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, votar me gusta y favoritos, y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos a todos.